Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades Yachachicucs, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Un Yachachicucs es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación para el mundo real debe abordar 7 dimensiones. El día de hoy abordaremos la tercera dimensión, la Chey. ¿Qué hemos aprendido? Específicamente nos centraremos en la interacción, comprensión, conocimiento, que es una dualidad. Tenemos en sala a nuestros invitados especiales, Jorge, Armando y Andrea. Sean ustedes bienvenidos. Haciendo una recapitulación, en la Trinidad fenotipo, eficacia biológica, herencia de la variación, nos dimos cuenta que los centrismos tomaron tintes biológicos, comenzando por ideas que nos llevaron a generar conceptos de desigualdad en las relaciones genética, medio ambiente y la eficiencia biológica, que ubicó a determinadas sociedades por encima de otras. Y a partir de ello, de la evolución del cerebro, empezamos a gestar tareas de comprensión y conocimiento que vienen de miles de años atrás. Bienvenidos nuevamente y adelante. Les saludo a los compañeros Jorge, Armando, Marlene. Es un gusto tenerles otra vez en otro conversatorio. Es muy interesante tener estos espacios. Y bueno, en el tema LACHE, que es comprensión y conocimiento, pienso que los procesos de conocimiento que ha tenido la humanidad no solo vienen de tiempos modernos, no vienen de estas revoluciones industriales y de procesos actuales, ¿no? Sino que vienen de procesos evolutivos mucho más antiguos que denotan a más de 50.000 millones de años, ¿no? Podemos hablar de estos pobladores de África, de estos seres humanos que tenían el tamaño del cerebro igual al de la especie actual. También tenemos poco a poco con el desarrollo del cerebro, que creo que fue un punto importante que marca el inicio de este recorrido que es el conocimiento, se dieron muchos cambios en esta especie. Y mejor dicho, en varias especies que surgieron en este tiempo. La convivencia de varias especies humanas también es algo que tenemos que analizarlo y creo que tiene mucho que ver con el conocimiento y la formación de comprensiones posteriores, ya que el comportamiento y el conocimiento generado en esas especies, generó otros cambios en las sociedades y pudo haber tenido mucha repercusión. Y hay muchas teorías y muchas ideas acerca de este entrecruzamiento de especies, por un lado, y por otro una teoría de sustitución que es la más respaldada actualmente, ¿no? Y viene también toda la variedad de especies humanas que existieron desde el Homo sapiens, el Ergaster, el Erectus, el Sapiens, el Neandertal, y todos conocemos como un poco que en un punto estas especies convivieron. Y cómo, y me pregunto, ¿no? Y cómo el Sapiens dominó y en cierto sentido podría ser que se convirtió en una especie dominante y que pudo haber sido la causa de la extinción de las otras especies humanas que coexistían y probablemente de otras especies animales, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo en esta interacción de las especies humanas se pudo haber dado una armonía. ¿Cómo llegamos a ese concepto? Y ahí les pregunto a los colegas, ¿no? Y me quedo la duda porque en estos procesos un poco de devastación, de extinción, de apropiación de territorios, de crecimiento de áreas, la misma agricultura que surgió posteriormente, miro que Sapiens, siendo la especie más dominante, fue la más fuerte en esa época y se convirtió en la actualidad a la especie que tenemos ahora, ¿no? Los seres humanos que estamos ahora. Y no sé si Armando me podría responder esa pregunta. ¿Cómo llegamos a esa armonía? ¿Cómo llegaron ellos a esa armonía? Correcto, Andreita. Gracias. Nuevamente, buenos días, Marlene. Buenos días, Andrea. Buenos días, Jorge. Es un gusto que estemos el equipo completo haciendo un nuevo conversatorio, ¿no? Y qué buena pregunta que plantea Andreita. De lo que entiendo, su inquietud es, si hablamos de armonía en el Yachachicucs,
o el punto fundamental y central, el centro del Yaxchilcuac es la armonía. ¿Cómo podríamos decir que en estos eventos históricos que han sucedido a través de las diferentes especies que han pasado sobre la Tierra, o la diferente clasificación de quienes nos antecedieron como Homo sapiens, si fuimos depredadores, si fuimos guerreros, si fuimos exterminadores, ¿dónde está la armonía? Precisamente ahí, Andreita, las especies han tenido que irse adaptando, las especies han tenido que irse adaptando con la finalidad de ir predominando, no sé si la palabra es, pero permítanme decir, para ir predominando unas sobre otros. La ley de la supervivencia. Ya habíamos tratado en uno de los conversatorios anteriores, por ejemplo, la teoría también de Darwin, ¿no es cierto? Las especies más fuertes son a la larga o a la corta las que sobreviven, o como en el argot popular se dice, los peces grandes se comen a los peces pequeños. Y efectivamente, sin ser la especie más fuerte, como usted lo dijo, Andreita, los Homo sapiens con el desarrollo del cerebro lograron estar por sobre las otras, por sobre las otras especies que nos antecedieron, no como Homo, pero sí los Australopithecus, los Neandertal, que usted mencionaba, ¿no? Mire, es más, con las manos, solamente con las manos, un Neandertal podía destruir a un Homo sapiens, ¿no? Eso nosotros ahí en el libro que estamos visualizando en la pantalla, libro de animales a dioses, vamos a escuchar, ¿no? Que solamente con su fuerza física, el Neandertal podía destrozar a un Homo sapiens. Sin embargo, la inteligencia del Homo sapiens, ¿sí? O el desarrollo, el desarrollo del Homo sapiens, del cerebro, sobre todo, y de la forma de pensar, el haber conquistado el dominio sobre la tierra a través de la agricultura, el haber domesticado a la tierra, el haber domesticado a las plantas, no a todas, pero sí a las plantas, el haber domesticado a los animales, hizo caramba, claro, obvio, que esta especie de Homo vaya teniendo el frío, vaya teniendo un mayor desarrollo en el sentido de pensamiento, ¿sí? En el sentido de pensamiento. Y ahí es donde precisamente entra la parte de la comprensión y el conocimiento, ¿sí? La parte de la comprensión y el conocimiento. Si bien es cierto, para muchos autores arranca hace aproximadamente 10.000 años la evolución o la migración, la gran migración del Rift desde África, del Homo como tal. No debemos olvidarnos que existen otras etapas que precedieron hace 70.000 años, así como llamamos las revoluciones industriales, y estamos convencidos en la actualidad que eso nos ha ido armonizando, pero más bien debemos ir mucho más atrás. Hace 70.000 años se dieron también 3 revoluciones: la revolución del conocimiento, que eso es precisamente la comprensión; la revolución agrícola; y la revolución científica. Esas son las tres grandes fases que Yuval topa en sus escritos, y que es muy interesante ir entendiendo. Entonces yo vuelvo a repetir, Andreita, espero que su hipótesis, su inquietud quede clara. La armonía del Homo sapiens está precisamente en la conquista no solamente de las otras especies, sino más bien o no solamente en la aniquilación de las otras especies, sino en la aniquilación casi de todo lo que nosotros conocemos hoy. Entendemos que en Australia existían más de 100 especies de marsupiales, de animales que pesaban entre 2 y 3 toneladas y medían de 2,40 metros para arriba, e increíblemente el Homo sapiens, con la finalidad de habitar ese hábitat, exterminó. Aquí en América sucede algo parecido. Si nosotros nos remontamos ¿no? Aquí habían más de 200 especies de animales gigantes
hoy no tenemos más de 20 o 30 especies de animales gigantes, ¿no? Entonces, la armonía está ahí, aunque suene grotesco, aunque suene a mal, el Homo sapiens, para vivir en armonía o para desarrollarse en armonía, comprendió, y ahí vienen las comprensiones, que debía extinguir las otras especies, y aquellas especies que no ha podido domesticar, las tiene como especies salvajes. Y no nos olvidemos que así nos tratamos en la parte cultural también, ¿no es cierto? En la parte cultural, aquellas personas que no devenimos de Occidente, fuimos para ellos bárbaros o analfabetos o salvajes. En pleno siglo XXI todavía escuchamos nosotros que desde ciertas partes de Europa o de Occidente o de los países de centro, a veces nos tratan como sociedades todavía salvajes. Insisto, esa es la búsqueda de cómo el Homo sapiens ha buscado su armonía. Aquí no hablamos ni de bienestar ni de desarrollo, sino de vivir en su entorno de armonía. Y luego lo que hemos hablado en los otros conversatorios, ¿no? Las limes que comienzan, los límites que comienzan con las limes del Tratado de Westfalia, los estados, las naciones, los países, los gobiernos, las revoluciones industriales y algunas otras cosas más que ya hemos tratado. No sé, Jorge, sería interesante también que entendamos que el primer paso hace 70,000 años para hablar de armonía de cualquiera de las especies se dio precisamente una revolución cognitiva, y la revolución cognitiva era que el sapiens aprendió o que las especies aprendieron a ir conquistando de a poquito cualquier cosa, ¿no? Como dice el texto, usted coge una rama de árbol, la parte, y el hecho de romper esa rama de árbol ya forma parte de un nuevo descubrimiento cognitivo. Por favor, Jorge. Gracias, Armando. Saludos también, Andrea, Marlen. Miren, sí, es un tema muy profundo y muy apasionante el que nosotros estamos abocando el día de hoy. Y solamente por hacer algunas apreciaciones, algunas precisiones y tratar de contestar también la pregunta de Andrea, ¿no? Yo quisiera poner en contexto esa famosa línea del tiempo, ¿sí? Mira, Andrea, 13.500 millones de años, aparentemente el universo, nuestro universo, ¿no es cierto? 4.500 millones de años nuestro planeta, el Sol, 4.500, 4.400 millones de años, 2.500 millones de años la vida, 600 millones de años el tema de los vegetales, y va por ahí. Ahora, yo me pregunto, después de ese recorrido, ¿qué hacemos? Ya hubo antes de extinciones masivas, ¿no? Antes hubo 5 extinciones masivas. Significa que en ese tiempo muchas especies terminaron totalmente. Muchas de las especies se acabaron. Por factores exógenos, está muy claro, ¿no? Factores geológicos, está muy claro que ya hubo esas extinciones masivas. Se acabó el oxígeno en los océanos. Entonces, los vegetales que empezaron a crecer en el planeta extinguieron la vida de los animales que ya había en el mar, mira tú. Y entonces los vegetales también manejaron un proceso de extinción, ¿no es cierto? Y después empieza todo este concepto de manejar la vida a nivel de la Tierra. Y resulta que, claro, tenemos nosotros inclusive por ahí diferentes tipos de animales, ¿no? Acuérdate tú, aquellos que solamente subsistían comiendo precisamente vegetales, los otros que ya aprendieron a comer carne, y así empezamos a ver una serie de procesos, ¿no? Y entonces, mira, ¿dónde encontrar esa armonía que tú preguntas? Precisamente en el hecho de que en algún momento nosotros entendíamos que la famosa eficacia biológica de las especies hacía que veamos a aquella especie que más miembros tenían, eran precisamente los más fuertes y los más eficaces, biológicamente hablando. Pero no le veamos a la extinción como algo malo también, ¿no? No le veamos a la muerte como algo malo. Porque también, aparentemente, nosotros deberíamos decir, oye, es que la extinción hace que aparezcan nuevos organismos, sí.
también aparecen nuevos organismos. Así como nos pasa a nosotros, pues, ¿no? Nosotros cogemos en nuestra propia especie, la gente muere y aparecen los niños, pues, y sigue la especie, sigue la especie, sigue la especie. Y seguirán nuevas especies. Entonces, es por eso que nosotros decimos, oye, no solamente es la armonización de un ecosistema. En este caso, en este corto tiempo que ha vivido la especie humana en el planeta, que hablamos aproximadamente de 130, 150 mil años, así como nos conocemos hoy por hoy, hemos tratado de sobrevivir. Y esa es una forma de armonización, ¿cierto? Entonces, quisiera que comencemos por ahí el tema. Creo yo que uno de los grandes contextos de armonización que ha tenido el Homo sapiens bajo las ideas cognitivas es precisamente el famoso cerebro triúnico, ¿no? Porque en el cerebro triúnico nosotros aprendimos, desde la versión anterior, que teníamos nosotros un paleocéfalo, un mesocéfalo y un córtex. Entonces, el pensamiento reptiliano, el pensamiento afectivo y el pensamiento actual también empiezan a manejar una especie de armonización. No entendía la armonización cognitiva como está planteado en el tema de animales a dioses. Pero cuando vemos que una de las formas de armonización es precisamente el comportamiento que tenemos para la supervivencia, en el lado reptílico nosotros necesitamos alimentarnos para poder sobrevivir. Y aquí entramos todas las especies, no solamente el ser humano. ¿Sí? Aquí entramos todas las especies. Entonces, mira, si aprendimos a comer carne en algún momento, lo lógico es pensar que nosotros teníamos que seguir comiendo carne. ¿Sí? Y eso evolucionó el cerebro, ya armonizó nuestro cerebro. Entonces, mira, en el recorrido que tenemos por aquí, nosotros vemos algunos contextos de armonización. Por ejemplo, si alguna vez nosotros fuimos cazadores y recolectores, ¿no es cierto? Y llegamos a pensar en que mejor hubiésemos estado como campesinos, hay una forma de armonización entre lo campesino sedentario versus lo cazador-recolector. Y si luego pensamos en que deberíamos empezar a buscar feudalismos, hay una especie de armonización para que digan, ¿no es cierto?, que los feudos deberían normar los temas de los campesinos. Y si luego empezamos con lo científico y tanta cosa, hay esos conceptos de armonización, que no sabemos si es que algún rato, de repente nosotros vamos nuevamente a volver a ser cazadores y recolectores. En esencia, si no hay muchas de las sociedades que siguen siendo cazadoras y recolectoras, ¿no? Como las sociedades andinas, André. Todavía vivimos de temas cazadores-recolectores, mira tú, ¿sí? Que es interesante verlo. Entonces, mira, esa es una de las formas de armonización que hemos entendido. Y también hemos entendido que, mira, que qué interesante, en el momento en que nosotros éramos cazadores-recolectores, teníamos un sistema de alimentación mejor que el que tenemos ahora, mira tú, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos, dice, una alimentación variada. En esa época teníamos nosotros una alimentación variada. No vivíamos de las alimentaciones restringidas que desarrollábamos en el momento en que nosotros nos convertíamos en sedentarios, ¿sí? Porque acuérdate tú que una de las principales mercancías sobre las cuales hemos sostenido en nuestras sociedades en estos últimos, no sé, 5.000 años aproximadamente, es el trigo. Entonces nos volvimos nosotros asiduos consumidores de trigo. Y el resto de alimentos que tenían nuestras sociedades cazadoras, recolectoras, ¿en dónde les dejamos? Entonces, es por eso que decimos que posiblemente nosotros debimos empezar a creer que entrábamos en armonía cuando comenzábamos el tema de la revolución agrícola, por ejemplo. Pero la revolución agrícola originó enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? La revolución agrícola originó algo que le gusta mucho en la temática a Armando, ¿no? O sea, ¿qué le gusta? Oye, es que nos dio la posibilidad de que nosotros empecemos a chismorrear, decía ahí también, ¿no? El chisme. Oye, y a partir del chisme, armonizar precisamente los conocimientos del uno y del otro, ¿ya? Que es bien interesante, ¿no? O las experiencias del uno y el otro. Mira, yo le casé a tal planta, lo domestiqué le casé a tal animal, o le domestiqué a tal planta, bajo estas circunstancias. ¿Y tú qué hiciste? Y empezamos nosotros a forjar ideas de comprensiones y de conocimientos muy empíricos.
totalmente empíricos, pero empezábamos por ahí a generar esos temas. Armando, no sé si quieres continuar con esta idea, ¿ya? Sí, bueno, con lo que tú has aportado, se van denotando que desde la especie humana, o desde el Homo sapiens, es como nosotros hemos ido considerando este tipo de actividades o este tipo de actuaciones como armonía, ¿no? O sea, como armonía. Recuérdate tú, Jorge, cómo comenzaron los homos o la especie humana, si me permiten llamar, cómo comenzaron domesticando a los animales, acuérdate tú, ¿no? O sea, les sacaban los ojos, les castraban e inclusive el aborto de los animales para aprovechar otras vicisitudes, ¿no es cierto? La leche, por ejemplo, y todo lo demás, ¿no? Cosas que conservamos hasta el día de hoy, pues se han pasado 70.000 años y conservamos hasta el día de hoy, o sea, hoy es un banquete los fines de año, ¿no? Los famosos cerdillos, los famosos, ¿no es cierto? Cervantillos y todo lo demás, o sea, ahora se ha convertido hasta en una forma muy de moda los fetos extraídos en la parte alimentaria, pues, ¿no? En la parte alimentaria. Y como tú decías también, una parte fundamental, el chismorreo, cómo se va surgiendo, o sea, ¿cómo entendemos mal el chisme, no? O sea, el chismorreo más bien nació ese intercambio de ideas, de conocimientos, como tú decías, mira, ¿no? El día de hoy casé un animal y cuál fue la forma y cuál fue la técnica. Y mira cómo se iba surgiendo el conocimiento, pues, ¿no? Mira Armando, cómo iba pero surgiendo el también, conocimiento. con el afán de hacer la conversación, perdón que te corte, ¿ya? Pero acuérdate, Claro, no, perfecto. oye, pero mira, ¿qué te parece el tema, no? Del chismorreo a los mitos. No, es que del chismo, eso te digo, ¿Cuáles Jorge, serían los mitos desde tu punto? del chismorreo comienzan a surgir los mitos, pues, ¿no? O sea, Ajá. porque comenzamos a intercambiar y surge todo, pues, ¿no? O sea, ¿cómo este tipo pudo cazar un animal tan grande? ¿Bajo qué técnicas? ¿Bajo qué tácticas? Y surge una cantidad de intercambio de información y precisamente por eso también los mitos en todo sentido. No nos olvidemos que inclusive para Yuval, todo lo que tenemos en la cabeza es mito, ¿no? Es mito la ciencia, ¿no? Es mito la teología, es mito los dioses, es mito es mito lo que creamos, las empresas, las marcas, los productos, los servicios, el cliente, y el mismo ser humano está alimentado de tanto mito, ¿no? Y de ahí creo yo también que surge el rito, pues, mi estimado Jorge, ¿no? Porque el mito tiene que complementarse, ¿no? El mito tiene que complementarse con un rito, porque ¿de qué forma, de qué manera entiendo yo esto? Por lo tanto, imaginariamente creo, y creo un número, o invento un número, o invento un nombre, o invento con el debido respeto, por favor, invento un pensamiento espiritual, por no decirlo religioso. Pero ¿sabes Y qué? van surgiendo. Rescatar, Armando, de esta fase. Me encantaría rescatar el tema de la naturaleza, ¿ya? ¿Ya? Porque acuérdate tú que, a ver, si estuvimos nosotros durante millones de años apegados a la naturaleza, en esa parte de cazadores-recolectores, seguramente ahí la fuimos comprendiendo, ¿no? Oye, o sea, yo me pregunto, ¿no? Si las personas decían, oye, bueno, en esa época sin nombres, ¿no? Pero ahora le pongo nombres. ¿Y la berenjena para qué sirve? ¿Y el sauco para qué sirve? ¿Y el eucalipto para qué sirve? O sea, se fueron encontrando con vegetales. Pero te recuerdo que gran parte gran parte de la domesticación de las plantas se debe a lo que visualizaban en los animales, ¿no? Claro, y empezaba el proceso de olfateo y todo, ¿no? Pero también, Exactamente, mira, ha de haber exactamente. comenzado el proceso de ingerir también. Oye, Por supuesto, ¿cuántas muertes por habría supuesto, por comerse una planta venenosa? Imagínate tú, dentro de ese por proceso, supuesto. ¿no es cierto? Y también, mira, si tratamos el tema de los mitos con el tema del chismorreo, ¿cómo empezó esa primera gran religión a nivel planetaria? Que podemos llamar religión, no sé, el tema del animismo, ¿no? Sí, sí, sí. Empezar a entender que todo lo que existe en la naturaleza tiene vida. Oye, qué chévere. Me encanta el tema del animismo. Todo lo que existe en la naturaleza tiene vida, ¿no? Que seguramente, dentro de esas comprensiones que tenían en esa época, les llevaba precisamente a manejar temas de
de politeísmos, temas de creer en el rayo, temas de creer en el volcán y todo eso, ¿no es cierto? Y entonces empieza un proceso que nos lleva a lo que nosotros conocemos hoy por hoy con el tema del chamanismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque por ahí va el asunto. Desde la ciencia, en cambio, no entendemos el tema del chamanismo. Desde la ciencia le dejamos de por lado, ¿no es cierto?, al tema de la naturaleza. Pero la ciencia se vale de la naturaleza para. O sea, empieza por ahí el tema este, ¿no es cierto? Entonces será súper importante que nosotros le veamos a esa gran edad que está perdida, que no está en la historia, ¿no es cierto?, a ese gran tema de la prehistoria, a ese gran tema de la revolución cognitiva, como aquella que sustentó todo el tema de conocimientos que hoy decimos haber inventado. Porque le echamos la culpa, le decimos que el conocimiento viene de hace 400 años, antes, de hace 50 años. Es que la revolución científica, tal cosa. Pero oye, como que nosotros tenemos que ponernos a pensar que todo eso tiene una base, Armando. Es que Jorge, precisamente ahí vamos entendiendo nosotros, vamos datando, por ejemplo, los relatos de Edgar Morin, ¿no? El paradigma perdido, ¿sí? Que más allá de solamente hablarnos desde la parte física, biológica, y antropológica y sociológica de lo que hoy conocemos como ser humano, pues nos hace un recuerdo que hemos olvidado toda esa historia recorrida. Y que yo recuerde, ¿no? Y que yo recuerde en ningún sistema educativo, probablemente mundial, no sé si el francés es un poco la excepción, no sé, pero hacemos ese recorrido porque volvemos a uno de los conversatorios primeros cuando hablábamos de las revoluciones científicas de Immanuel Kant, Jorge, ¿no? En donde, caramba, a la historia le trataron como un cuento, un poquito desde la literatura, un poquito desde la fantasía, porque así nos acostumbraron, ¿no? Los mismos libros de historia ecuatorianas, sin querer individualizar, ¿no? El ejemplo, pero la misma historia de los libros ecuatorianos. O sea, el primer libro de la historia ecuatoriana fue escrita por el padre Juan de Velasco. Yo había manifestado en ese conversatorio cómo una persona que no vivía, ¿no es cierto?, en lo que hoy es el Ecuador, podía escribir una historia. Entonces ahí se distorsiona y se tergiversa la historia. Y a nosotros nos hablan de la época neolítica, paleolítica, prehistórica en los libros, mi estimado Jorge, pero exclusivamente de una manera breve, en la cual el hombre aprendió a manejar la piedra y el hierro y se acabó el problema, ¿no? Y hizo las armas y creó la rueda y algunas otras cositas. Es decir, un relato medio literasco, como yo le llamo, y que nosotros deberíamos entrar en comprensiones para entender el conocimiento. Deberíamos comprender la comprensión, un poco parafraseando a Edgar Morin, ¿no es cierto? Deberíamos comprender la comprensión, estimado Jorge, para comprender el conocimiento. Armando, sí. Dime. ¿Y qué te parece si le echamos la culpa a la revolución agrícola de la estructura de las sociedades actuales, de los estados actuales, de las sociedades de estados? Es que por supuesto, la revolución agrícola constituye una de las más grandes depredaciones que ha tenido el Homo sapiens. Sí, porque claro, mira, cuando nosotros empezamos a entender que pasamos a una revolución agrícola, de repente ahí como que primero nos nace el sentido de territorialidad, ¿no es cierto? Mira, entonces yo digo, me asiento en tal zona geográfica y este es mi territorio. Y nadie tiene derecho a. Y todo lo que está afuera era bárbaro en la Exactamente, época, exactamente. Todo lo que estaba afuera era bárbaro. Este es mi territorio. Fruto del concepto de territorialismo que tiene el ser humano, también aparece la famosa identidad de la sociedad dentro de ese territorio. Mira. Sí, señor. Y entonces, pero una sociedad muy diferente a la que conocemos hoy, ¿eh? Ojo. Claro, de las sociedades diferentes. Por eso aquí nosotros tenemos algunas ideas, ¿no? Algunas ideas. Mira, ¿cómo sería el tema del aparecimiento de los grandes imperios? Está ahí Asiria, está Babilonia, están los persas, ¿no es cierto? ¿Sí? Cómo se configuró el reino egipcio y cómo se configuró el reino hindú. Oye, todos esos temas que nacen de la revolución agrícola. Sí, señor. Entonces, como nos asentamos en una determinada zona, ¿no es cierto?
Después queremos empezar a manejar temas de imperios, hermano, ¿qué tal? Sí, señor. Pero todo nacido en la mente, pues. Nace en la Como mente. tú decías, ¿no? Es evolución En el cognitiva. mito. ¿Sí? ¿Sí? Todo nacido en la mente y en el mito, ¿verdad? De expandirnos. Pero mira, a mí, de todo ese recorrido que tú estás haciendo ahí o que estamos presentando en la pantalla, a mí algo que me llegó poderosamente, que me botó de bruces, es, por ejemplo, los padres putativos sociales, ¿no? Los padres putativos sociales, es decir, una mujer que en esa época, está, con todo el respeto, por favor, para las mujeres, y esto va a sonar un poquito distorsionado, la mujer cuando estaba embarazada, ¿sí? Tenía relaciones con la mayor cantidad de hombres, cuando ya estaba embarazada, tenía relaciones con la mayor cantidad de hombres con la finalidad de que todos los hombres se conviertan en unos padres putativos de su hijo, ¿no? O sea, son de las cosas que a mí particularmente, y efectivamente, más allá de hablar cuando hablamos de género, el machismo, el feminismo, y efectivamente todos se hacían corresponsables de la crianza, de la manutención, del cuidado del recién nacido, del hijo, ¿no es cierto? O sea, ¿te imaginas esas formas? Hoy hablar de eso sería utópico, ¿no? Hablar de eso sería utópico y sigue siendo mental. Pero ahí también el por qué pasaba esto, o sea, el Por por qué supuesto. llegar a una armonía en que se tenía que preservar la especie, o sea, ahí venimos también en lo de el Homo sapiens se dio modos para poder preservar su especie, ser la dominante y ser la que mantuvo los recursos en ese tiempo y se expandió en territorio, y después todo lo que mencionaron ustedes, ¿no? El tema de que este mito o creencia de la expansión territorial permitió la creación de reinos, territorios, Siria, Babilonia, persas, etcétera, para hacer una construcción política de mantener esos territorios y de preservarlos, ¿no? No sé, o sea, todo va conectado, pero va conectado desde esta evolución pasada, ¿no? Desde toda esta especie de homo y cómo fue esa lucha para que el sapiens sea el dominante y el que prevalece, ¿no? Y el que se repartió en el mundo. Y también hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Que, y le mencionaba justamente a Jorge y a Marlene, este estudio que sale en el 2010, que rompe un poco el esquema de pensar que es el Homo sapiens del actual. Y no, sale un estudio genético de cartografía en el que dice que los seres humanos y las etnias actuales dentro del planeta Tierra tenemos una diversidad pequeña genética de diferencia, pero tenemos una genética que denota esta evolución que hubo de los otros seres humanos antiguos, parte neandertal, parte de erectus, parte de todas estas especies que hubieron, ¿no? Y creo que eso también hay que tomar en cuenta porque el comportamiento de la sociedad actual se va desde atrás, desde esta genética, comportamiento, ambiente, interacciones, puntos de encuentro, conflictos, etcétera, que se van marcando. Perdón, entre paréntesis les interrumpía, compañeros. No, Andrea, y sabes que es importante también, mira, es importante manejar el tema de la comunicación en este tema. Porque mira, en algún momento de la historia también nos dimos cuenta que nuestro cerebro no era lo suficiente como para poder transmitir de generación en generación lo que nosotros habíamos aprendido. Eso es importante, es importante entenderlo. Y por eso es que nacen los diferentes mecanismos de comunicación, que ya sean parciales o completos, ¿no? Porque digamos así, mecanismos parciales de comunicación eran aquellos que solamente transmitían números, por ejemplo, pero no te transmitían alegría, ejemplo, ¿ya? Pero el ser humano, el Homo, empezó a configurar mecanismos de comunicación que precisamente tratan de transmitir todo. Mira, entonces ahí aparecería la escritura cuneiforme, ¿no es cierto?, en Mesopotamia. Aparecen los quipus, por acá, en los pueblos incaicos. Aparece el tema de la escritura jeroglífica. Oye, todos esos temas que parece que están muy lejanos, pero no sé si estén muy lejanos. Porque, mira, los medios de comunicación actuales, como los conocemos, cuando nosotros cogemos y ponemos por aquí un teléfono celular o un ordenador, seguramente están basados en función de códigos simplemente, ¿no? ¿Por qué no echarle la culpa, por ejemplo,
a la idea del quipus para manejar estos temas, porque acuérdate tú que ellos Es por ahí que, manejaban los puntos y tantas cosas, o sea, los nudos eran, que, ¿no es cierto, hermano? Tú que sabes de perdón, Jorge, lo que tú acabas de decir es importante y la dualidad que hoy planteamos es precisamente esto, ¿no? La comprensión y el conocimiento. La comprensión y el conocimiento. Los ejemplos que tú acabas de poner de las escrituras, tanto la cuneiforme como los quipus y como los jeroglíficos, tienen mucho que ver en los sistemas desarrollados en la actualidad. Si nosotros vamos a los sistemas binarios, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la parte de las TICs o de la parte de los softwares, ¿eh? Sin ser un experto, ¿no? Pero todos sabemos que los códigos que desarrollaron desde hace algunos años atrás con Fortran, con COBOL, ¿no es cierto?, que son los lenguajes básicos de las tecnologías de la información o de lo que hoy conocemos como lenguajes software, están basados en lo que tú dijiste, en puntos, en ceros y unos. Y los quipus, los jeroglíficos, está demostrado científicamente que buscaron ese modelo de comunicación. Teníamos un conversatorio sobre el origen de los números, ¿te acuerdas? Los números arábigos, quién inventó los números, discutíamos que Pitágoras, discutíamos que en Arabia y todo lo demás. Y los españoles cuando llegan acá se encuentran con un sistema contable, pero exacto, sin que existan números. Ese es el quipu, ¿no es cierto? Es decir, solamente nudos. Es decir, solamente nudos, pero imagínate que en aquella época, y que estamos hablando de época moderna realmente, ¿no? De la conquista española, pero nosotros ya teníamos sistemas, ¿no? Nuestros ancestros tenían sistemas de censos exactos como hoy los tenemos, y no tenían estadística. Entonces sí es importante, por eso te cortaba esta partecita, Jorge. Sigue, por favor. Sí, Armando, pero también te quiero poner otro ambiente, mira. Mira que este tema de querer ir generando comprensiones dentro de este devenir que estamos nosotros analizando, también nos llevó a manejar temas de jerarquías, ¿no? ¿Sí? Por supuesto. Mira que por ahí se configuraron y se configuran hasta hoy las diferentes sociedades humanas. Pero quiero destacar este tema de las jerarquías también como una especie de mito, ¿sí? Porque nosotros vemos en reyes, reinas, dioses, en castas, ¿no es cierto?, en razas, vemos nosotros también una especie de orden, ¿no es cierto?, de orden que está solamente en nuestra mente. Y entonces, nuestro conocimiento puede ser muy racional, aparentemente. No digo que hemos engendrado, ¿no es cierto?, una racionalidad en el conocimiento, sino que nuestro conocimiento puede ser muy racional, pero también es un conocimiento que genera comprensiones mitológicas. Entonces, no hemos dejado de lado los mitos. En las sociedades actuales, todavía nosotros pregonamos temas de marcas, todavía nosotros manejamos temas de género. En las sociedades actuales todavía nosotros desarrollamos las ideas de los estados, pues, Armando. Oye, y es que los estados son un ilusorio humano. Las otras especies no entienden de estados. Solamente nosotros decimos, esta parte territorial que tiene tal país es el estado. Y son mitos, eminentemente. Y cómo nosotros deberíamos ir desdibujando esa idea de los mitos para empezar a generar comprensiones, es la reflexión que quisiera que nosotros hoy por hoy la planteemos, ¿no? Porque seguramente una vez que nosotros tratemos de entender este tema de los mitos, deberíamos reunificar nuevamente la palabra, ¿no? Y deberíamos reunificar aquello que se dividió, es decir, deberíamos coger y decir mitología, nuevamente reintegrar la palabra logia, ¿no? Para tratar de dar lógica a los diferentes mitos, mira tú, hermano, ¿sí? Y claro, a partir de ese tema, de las logias, poder entrar en las ideas de la revolución científica, ¿no? Que de repente nosotros siempre le ponemos como enclave de esto, aproximadamente hace unos 500 años, Armando, en el tema de las racionalidades que nos generaba René Descartes, ¿no es cierto? Porque él decía, la verdad es esto. Y la verdad tiene que ser puesta a prueba de hipótesis, nos decía, ¿no es cierto? Y entonces, cuando nosotros incluíamos la palabra hipótesis dentro de aquellas configuraciones mentales que también teníamos para manejar nuestras demostraciones, de repente ingresábamos al lado de la ciencia, mira. Y ahí comienza el proceso de revolución científica. No sé si ahí quieres ayudarme un poquito, Armando o Andreita. Sí, no sé si Andreita quiere intervenir.
Sí, justamente iba a mencionar, ¿no? Que básicamente también hay un punto por el año de 1543 con Copérnico. O sea, se menciona mucho que el inicio de la parte de la revolución científica nace con Copérnico, este surgimiento de nuevas ideas con su libro de la revolución de los cuerpos celestes, ¿no? Que habla mucho de astronomía, física, se empieza a desarrollar un poco el conocimiento de química, biología y todas estas ciencias básicas. Y con ello, o sea, esto se dio en la Edad Moderna, ¿no? Esto se dio en la Edad Moderna y después empieza esta transformación que reformularon ideas ya Aristóteles y Arquímedes después, ¿no? Y poco a poco se fue complementando cada una de las ciencias. Nace la filosofía griega, con ello también la matemática, los símbolos, los signos, y empieza también una nueva era de comunicación, ¿no? A través de los números. Eh, eh, Esto hace que me parece, ¿no? Pienso yo, que surge una nueva como jerarquía de la sociedad, de acuerdo a los pensadores. O sea, hubieron sociedades que seguían y desarrollaban ciertas cosas en diferentes territorios, ¿no? Y después se fueron complementando y se fue como generando pensadores o teóricos, llamémosle, para esta construcción de las sociedades modernas, ¿no? Que nace de este conocimiento previo que tuvo la ruptura, ¿no? Del conocimiento vulgar a lo que ustedes llaman mito, ¿no? Del conocimiento vulgar al conocimiento científico, ¿no? Que es una prueba de, y que con la evidencia científica, las pruebas evidentes, observación, etcétera, se tornan en conocimiento, que es lo que nosotros llamamos conocimiento científico en la actualidad, ¿no? Y de ahí metodologías, etcétera, que bueno, surgen posteriores, ¿no? Solo eso entre paréntesis como para decir una cronología o explicar un poco la cronología de este pensamiento que estamos teniendo hasta el momento en la actualidad. Es que genial, genial, Andreita, porque esto nos da piola para quedarnos conversando hasta medianoche, creo yo, en esta parte, porque aquí, caramba, esto de la revolución científica sí nos lleva a fuertes divergencias y connotaciones, ¿eh? Me encantó la palabra que dijo Andreita del conocimiento vulgar, ¿no? Y de los, o sea, porque es mito, es vulgar. Y nos cae como anillo al dedo porque eso es lo que estamos precisamente conversando, es lo que estamos dialogando y es lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, porque no tiene ciencia es vulgar o porque cae en lo vulgar, ¿no es cierto? No, pero ¿Acaso? vulgar, No, quería hacer sí. una aclaración, no Sí, vulgar sí. a que caiga en la vulgaridad o No, es correcto. o sea, que es común en Sí, los seres humanos correcto. del grupo, a eso me Totalmente, refiero. totalmente de acuerdo, Andreita, pero recordemos que el adjetivo vulgar es un adjetivo peyorativo, ¿no? Es un adjetivo descalificado. Por eso yo creo que los científicos, hablando de la ciencia, sobre todo dura, ahí es un poquito, sobredimensionada o es un poquito en el vulgo común y corriente que nosotros utilizamos. Ahí es cuando comienzan a verse las profesiones unas sobre otras, ¿no? Unas sobre otras. Y se da preferencia a que, por ejemplo, como usted dijo de Copérnico, luego ya Descartes habla concretamente Descartes, René Descartes habla de que si no se prueba, no es ciencia, ¿no? Entonces, miren inclusive cómo ya mucho más adelante de lo que el recorrido que veníamos haciendo, miren cómo ya vamos, miren que como ya vamos creando esa jerarquía o esa casta que tú decías, Jorge, ¿no? O sea, los científicos son científicos y históricamente, perdón, los hemos visto por sobre, ¿no? No como un ser común y corriente también, pues entonces, ¿no? No como un ser común y corriente. Pero yo por eso decía, sí distingamos de que para mí sería un conocimiento de enseñanza, un conocimiento de achachic, pongámosle un nombre, ¿sí? Pero yo creo que también deberíamos ya promover desde esta plataforma, y es mi criterio, ¿no? De que no existe un conocimiento vulgar y un conocimiento científico, porque ahí cometemos unos errores increíbles y creo que el mundo precisamente por eso es que ha llegado a estos desequilibrios en donde nosotros entramos para tratar de equilibrarlo desde nuestra óptica o desde nuestra concepción. Por un Armando, lado, perdón, te corto. con esto termino, Jorgito, por favor, solamente con esto termino, porque es importante lo que de lo que tú dijiste, ¿no? Entonces, en conversatorios anteriores habíamos hablado, por favor, para que no se vaya a pensar de que existen
discrepancias en los criterios que nosotros hemos presentado, de que si no deben existir razas, jerarquías, religiones, culturas, etcétera, 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 en uno de los conversatorios anteriores nosotros habíamos abordado desde la parte genética, desde la parte fisiológica, desde la parte antropológica y sociológica de la diferencia de las especies o de los seres humanos. Nada más, Jorgito, sigue por favor. Armando, no, yo más bien quería argumentar algo más de lo que tú estabas diciendo. A ver, que no debemos de engendrar diferencias, ¿no? Y por lo tanto, mira, nosotros teníamos una división internacional que nos dice sociedades primitivas y sociedades históricas, acuérdate. Y les vemos a las sociedades históricas que son aquellas que dejaron historia como sociedades avanzadas. Y a las sociedades primitivas le vemos como sociedades relegadas, ¿no es cierto? O sea, yo solamente aquí quiero hacerme una pregunta. Mira, oye, pues que nosotros vivimos en primitivismo, ¿no es cierto? Vivimos como aproximadamente 150,000 años. ¿Y dónde estuvo lo malo del primitivismo? ¿No? Y como sociedades avanzadas hemos vivido 500 años. Peor aún, ¿no? Como sociedades desarrolladas hemos vivido aproximadamente, desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, aparentemente, hemos vivido como 70 hasta 75 años. ¿A eso le llamamos nosotros desarrollo? ¿A eso le llamamos nosotros sociedades históricas? ¿No? Y le llamamos historia. Y le llamamos histórico. Y lo más interesante, ¿no? Que en las sociedades desarrolladas es donde se ha producido mayor conflicto. O sea, es increíble darnos cuenta de eso, ¿no? Y entonces nuestra propuesta acá, bajo idea de Yaxachicus, oigan, es que todo debe generarse bajo un contexto de igualdad en la diversidad, por favor, eso que quede muy claro, porque a veces también hay muchas contraposiciones del tema de la igualdad, pero de la igualdad en la diversidad. Somos diversos y eso lo aceptamos completamente. Pero nuestro planeta no puede seguir dividiéndose bajo esos contextos. Sociedades del centro, sociedades de la periferia. Sociedades del norte, sociedades del sur. Y así empezamos, ¿no? Sociedades occidentales, que ahora está muy de moda, y sociedades orientales. Y seguimos manejando esos contextos cuando ya nos hemos dado cuenta de que dentro de la evolución del sapiens, ¿no es cierto? Al menos deberíamos nosotros, manejamos un tronco común, ahora que ya nos damos cuenta mucho más, ¿no? Un tronco común bajo el concepto del Homo sapiens, porque los otros troncos comunes se quedaron ya en la historia, ¿no es cierto? Entonces tenemos esos troncos comunes. Y oiga, y esto nos lleva a tratar de entender esa propuesta que nos dice Morán, ¿no es cierto?, al respecto de la ciencia, ¿sí? Y no sé si quiere ayudarnos por aquí Marlene que nos ha ayudado con esos temas. Dentro de lo que son los 7 saberes, Marlene, ¿por qué no le pegas una leidita a esto y nos haces una especie de análisis de este tema y ahí nos vamos ayudando un poquito? ¿Te parece, Marlene? ¿Sí? Claro que sí. En los 7 saberes necesarios para el conocimiento del futuro, ¿sí? Para la educación del futuro. Exacto. Bueno, básicamente los 7 saberes para la educación del futuro han sido creados para la ONU, ¿no? Para la UNESCO específicamente, como parte de un proyecto de esta misma organización en la cual se le pide a Edgar Morán que pueda enfocar más o menos dejar los lineamientos de la educación del futuro. Entonces, bueno, como está en la página, nos dice, ¿no? Que son básicamente 7, ¿no es cierto? 7 saberes. El primero sería las cegueras del conocimiento, ¿no? El segundo, los principios de un conocimiento pertinente. El tercero, enseñar la condición humana. El cuarto, enseñar la identidad terrenal. El quinto, enseñar la incertidumbre. Enseñar la comprensión como penúltimo y como último la ética del género humano. Bueno, es muy interesante este libro, ¿no? Y nos deja, como les decía, los lineamientos que nosotros necesitamos para la educación del futuro. Todo esto está más o menos enfocado a una educación socioformativa compleja, lo diría yo, ¿no? Es muy, muy, muy interesante en ese sentido, Jorge. Marlene, y mira tú que, es el primer tema, el de las cegueras del conocimiento. Nos lleva a reflexionar el por qué la ciencia nos hizo ciegos. Así es, ¿no? ¿Sí? Nos lleva a reflexionar el por qué las disciplinas nos hicieron ciegos.
Porque, oye, mira, lo que resulta es que yo soy médico, pero no me interesa para nada saber de economía, ¿no? Y de repente yo soy biólogo y la antropología no me interesa, y soy psicólogo y no me interesa la antropología ni la sociología. O sea, imagínate tú, un psicólogo que se estanque en sus temas de análisis cerebral y que no tome como realidad todos esos influjos que devienen de otros lados, ¿no? Imaginémonos todo eso. Entonces a esto Morán le llama, oye, lo que pasa es que nosotros tenemos cegueras de conocimiento, ¿no? ¿Sí? Aparentemente, el conocimiento científico nos ha llevado a demostrar lo que es la ciencia, pero la ciencia se estanca en una determinada posición. Ese es uno de los temas, mira tú, ¿sí? Así como cuando nos dicen, mira, principios de un conocimiento pertinente, pero cuando nosotros vemos qué significa un conocimiento pertinente, ¿no es cierto? Entendemos que es un conocimiento holístico, entendemos que es un conocimiento que traspasa las barreras, entendemos que es un conocimiento inter, pluri, transdisciplinario, entendemos que es un conocimiento unificado, entendemos que es un conocimiento planetario, entendemos que es un conocimiento de especies. Oye, ¿qué es el conocimiento pertinente? Es la pregunta, Marta. Y ahí debemos nosotros asociar ese conocimiento pertinente con entender qué significa realmente una condición humana, ¿no? No sé si condición de Homo sapiens, porque ya nos estamos dando cuenta que el Homo sapiens fue bárbaro en ciertos periodos de la historia, pero que fue atrás de su armonización, ¿es verdad? Pero ¿qué significa la condición humana? Y aquí yo quisiera destacar algo que nosotros pregonamos en las comunidades yachachicos. Es empezar a entender que nosotros vivimos en una comunidad planetaria, ¿sí? Miren, en una comunidad planetaria. O sea, lo humano que respeta a las otras especies, lo humano que está asociado al ambiente, al nicho ecológico, el humano que cuida al planeta, que es nuestra gran casa, ¿no es cierto? El humano que genera comprensiones del aquí y ahora, que no se preocupa tanto del futuro, porque hoy por hoy nosotros nos preocupamos en demasía de la inteligencia artificial y de la robótica, del desarrollo, y nos preocupamos en demasía de los temas de crecimiento económico, ¿no? Y dejamos de vivir nuestra propia realidad actual. Miren. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos estos contextos, estas palabras que por ahí nos deja Morán, porque de repente sí, hay que empezar a entender que a pesar de lo espectacular de las ciencias, ¿no es cierto?, el desarrollo científico que nosotros hemos tenido en estos últimos años, también nosotros debemos empezar a desarrollar ideas de comprensiones de lo que realmente es el conocimiento, ¿ya? Y de mi parte, hasta aquí quisiera quedar. No sé si por ahí, Armando, quieres complementar la charla del día de hoy. Muchas gracias. Armando, el micrófono, por favor, ¿sí? Sí, perdón, estaba con el micrófono apagado. Gracias. No, creo yo que de lo que acaba de manifestar Marlene y tú, Jorge, creo yo que sin temor a equivocarme, ¿no? Y sin pretender también caer en el individualismo, hablo por la cátedra. Ese es el principio fundamental del Yachachicus, ¿no? La primera conversación, el primer conversatorio, la primera pregunta que nos hacía Marlene, ¿qué es un Yachachicus? ¿No es cierto? Entonces, un Yachachicus, a más de esos 7 saberes, Jorge, de las cegueras, del conocimiento pertinente, de la condición humana, de la entidad terrenal, de las incertidumbres, de la comprensión y del género humano, está complementado con muchos otros aportes, como el pensamiento de verdad y método de Gadamer, ¿no es cierto? Es decir, la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica no es otra cosa, hablando de comprensiones, que el tema, y de conocimiento, que era la dualidad del día de hoy. La hermenéutica no es otra cosa que interpretar, comprender, ¿no es cierto?, sobre todo los textos, sobre todo lo escrito, sobre todo lo vivido, pero sobre todo lo narrado, pero insisto, sobre todo los libros ya escritos, ¿no? Y el camino de ser y tiempo de Martin Heidegger, ¿no?, que nos pregunta qué somos. O sea, se pregunta en el Dasein, Heidegger, qué somos, y te habla del ser y del ente. Un tema apasionante, sobre todo para aquellas personas que manejan la parte metafísica,
la parte psicológica, la parte psiquiátrica de la como ciencia como tal, ¿no? Este Dasein, el ser y el ente. ¿Qué es el ser y qué es el ente? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué comprendemos? ¿Qué conocemos? El ser es parte del ente, el ente es parte del ser. El ser es la parte material y el ente es la parte no material. El ser es la parte material del ser humano y el ente es la parte espiritual o la parte que no se ve o la parte cognoscitiva, que es supremamente interesante, Jorge. Para terminar con la vía al desarrollo de la humanidad, que es un texto que creo yo, vuelvo a repetir, ya lo he dicho por varias veces y lo seguiré repitiendo, es un texto en un recorrido que definitivamente nosotros debemos realizarlo. Y el Yaxachicux es eso, es de volver a dejarse enseñar y volver a esas comprensiones sin dejar de lado ninguna parte del conocimiento, comprendiendo que el conocimiento es unificado, comprendiendo que el conocimiento es holístico y comprendiendo que la ciencia es parte del conocimiento y como tal el conocimiento debe ser difundido desde diferentes visiones y desde diferentes aristas que nos permita comprender precisamente todo lo que hemos recorrido y también comprender el aquí y ahora donde estamos y ese camino que habla Machado, mi estimado Jorge, ¿no? Caminante no hay camino. Es decir, lo que la mayoría de personas llama futuro. Yo no creo particularmente como persona en el futuro, creo en una planificación y creo que es el momento también de aportar desde este balcón que nos permite a nosotros la cátedra, aportar con nuestro grano de arena hacia esas nuevas comprensiones del conocimiento que la humanidad debe verse involucrada. Nada más, mi estimado Jorge, gracias Andrea, gracias Marlen, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Armando, Jorge y Andrea. Permítanme, por favor, finalizar este conversatorio con la lectura que tenemos en Yura Complexus, en Comunidades Yaxachicux. Y bueno, sin antes agradecerles a ustedes tres, Jorge, Armando y Andrea, por su valioso aporte en esta interacción, comprensión, conocimiento de la dimensión Lache. Vamos a finalizar, como les decía, con la lectura, como una especie de resumen, ¿no?, de esta conversación. Y dice así: la hermenéutica de Gadamer nos incitó a pensar en una realidad imbuida de significados ontológicos, en donde el lenguaje trazaba verdades cargadas de subjetividad. De ahí que el bucle comprensión-conocimiento nos lleva a reflexionar acerca de los trazos mitológicos de las sociedades primitivas con las ideas y principios nacidos en la filosofía y la ciencia. ¿Hasta dónde comprendemos los conocimientos de terceros? ¿Qué autoridad suprema nos dio el derecho de validarlos? ¿Qué puentes de entendimiento hemos trazado? ¿Acaso una de las ideas dejadas en el manifiesto de la transdisciplinaridad de Nicolescu, el palo tiene dos puntas, debe ser enarbolado para ubicarse en la realidad de los otros? El desarrollo de la física cuántica, tanto como la coexistencia entre el mundo cuántico y el mundo macrofísico, han conducido en el plano de la teoría y de la experiencia científica al surgimiento de pares contradictorios mutuamente excluyentes A y no A, onda y corpúsculo, continuidad y discontinuidad, separabilidad y no separabilidad, causalidad local y causalidad local, simetría y ruptura de simetría, reversibilidad e irreversibilidad del tiempo. Pues bien, el secreto es mirarlo como lo hacen aquellos que se encuentran al otro lado de la orilla. Muchas gracias, amigos, y hasta el siguiente conversatorio.